Eran casi las 2:47 de la madrugada, cuando un hombre, con la voz temblando, envió este audio diciendo una sola frase: "No estaba sola", y me habló. Lo que vas a escuchar en este video son testimonios reales de personas en México que aseguran haber tenido encuentros directos con La Llorona. No leyendas, no cuentos antiguos, sino personas comunes que nunca volvieron a dormir igual. Caso 1. La voz junto al río. Esto ocurrió en el estado de Veracruz. Un pescador acostumbrado a trabajar de noche decidió grabar sonidos del río, por algo que llevaba semanas escuchando. Al principio pensó que era el viento, después animales, hasta que una madrugada la voz se escuchó demasiado clara. Una voz femenina, lenta, dolorosa. ¡Ay, mis hijos! El hombre dejó de grabar, pero segundos después, la voz volvió a escucharse, más cerca. Cuando apuntó la linterna hacia el agua, vio una silueta blanca de pie, sin moverse. No caminaba, no flotaba, solo lo miraba. Caso 2. Me habló por mi nombre, Jalisco. Este testimonio fue enviado desde una zona semirural de Jalisco. No es una ciudad grande, no hay ruido, no hay tráfico, solo calles largas y oscuridad. La mujer que envió este relato pidió permanecer en el anonimato. Dijo que durante años nunca creyó en La Llorona, hasta esa noche. Eran aproximadamente las 3:12 de la madrugada cuando regresaba caminando a su casa, después de una reunión familiar. No había nadie en la calle, ni un solo coche, ni una luz encendida. Entonces escuchó algo, un llanto muy suave, tan bajo que parecía venir desde lejos. Al principio pensó que era el viento, pasando entre los árboles, pero el sonido volvió a escucharse, más claro, más lento. Un llanto cansado, como si alguien llevara siglos llorando. Ella se detuvo, miró hacia ambos lados, no vio a nadie. Cuando estaba a punto de seguir caminando, la voz cambió. Ya no era llanto, era un susurro. Una voz femenina, justo detrás de ella, que dijo su nombre. No completo, solo el apodo que nadie usaba desde que era niña. En ese momento, su cuerpo se paralizó. Sintió frío en la espalda. Sus manos comenzaron a temblar, y entonces la voz habló de nuevo. No mires atrás. No fue una advertencia amable, fue una orden. El aire se volvió pesado. Le costaba respirar. Ella intentó rezar, pero las palabras no salían. De repente, escuchó pasos. No venían hacia ella, venían a su lado, pero no veía a nadie. El llanto regresó, pero ahora estaba mezclado con algo más, como si alguien respirara muy cerca de su oído. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí parada. Pudo haber sido segundos o minutos, hasta que reunió fuerzas y comenzó a correr. Corrió sin voltear atrás, corrió sin gritar. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta y cayó al suelo llorando. Al calmarse, notó algo que la hizo entrar en pánico. Sus pies estaban completamente mojados, como si hubiera caminado dentro de un río. Pero la calle estaba seca, no había lluvia, no había agua. Desde esa noche, asegura que ya no sale después de medianoche, y cuando escucha llantos a lo lejos, simplemente apaga las luces y reza. Caso 3. Ultra Creepy.
No estaba sola en la habitación. Michoacán. Este caso no ocurrió en la calle, no ocurrió en un río, no ocurrió en un canal. Ocurrió dentro de una casa, en el estado de Michoacán. Y eso lo hace todavía peor. Un joven decidió enviar este testimonio después de vivir algo que, según él, no era humano. Esa noche estaba completamente solo. Su familia había salido del pueblo y él se quedó cuidando la casa. Eran las 2:58 de la madrugada cuando escuchó algo caer en la habitación de al lado. Pensó que era el gato, pero recordó algo importante. No tenían gato. El sonido volvió a escucharse. Caso 4. El último audio. Xochimilco. Este caso ocurrió en Xochimilco. Un vigilante nocturno decidió grabar audio después de varias noches escuchando llantos en los canales. Al inicio, la grabación parece normal. Solo agua moviéndose, insectos, silencio. Pero después de unos segundos, aparece un sonido, un sollozo muy bajo, casi imperceptible. El vigilante sigue caminando. El llanto se escucha otra vez, esta vez más cerca. Y entonces, una voz femenina susurra: ¿por qué corres? El vigilante se detiene. Su respiración se acelera. El audio termina de golpe, con un golpe seco y un grito corto. A la mañana siguiente, su teléfono fue encontrado a la orilla del canal. No había señales de lucha, solo un último archivo guardado. Una nota de voz de 5 segundos. Una voz femenina dice: aquí sigo. Cierre. Desde esa noche, nadie volvió a ver al vigilante, y los llantos todavía se escuchan cuando cae la madrugada. Caso 5. La llamada de la madrugada, Guanajuato. Este testimonio fue enviado desde Guanajuato. Un hombre regresaba a casa después de trabajar turno nocturno. Eran casi las 3:40 de la madrugada cuando su teléfono comenzó a sonar. Número desconocido. Respondió. Del otro lado no se escuchaba nada, solo llanto. Un llanto muy bajo. Pensó que era una broma y colgó. El teléfono volvió a sonar. El mismo número. Esta vez, una voz femenina susurró: ayúdame. El hombre preguntó quién era. La respuesta fue inmediata: soy la que llora. La llamada se cortó. Al llegar a casa, revisó su teléfono. La llamada nunca apareció en el historial, pero tenía algo guardado. Un audio de 7 segundos. Solo se escucha llanto y una respiración muy cerca del micrófono. Desde entonces, nunca vuelve a contestar llamadas de madrugada. Caso 6. Alguien estaba bajo la cama. Puebla. Una mujer despertó a las 3:07 a.m. con la sensación de que alguien la observaba. La habitación estaba oscura, el aire helado. Entonces escuchó llanto. No venía de afuera, venía de debajo de la cama. El llanto se volvió susurro. Una voz femenina dijo: no te muevas. La mujer cerró los ojos con fuerza. Sintió algo rozar su tobillo, como una mano fría. Cuando amaneció,
Revisó debajo de la cama. No había nada, solo marcas húmedas en el piso y un olor fuerte a agua estancada. Desde esa noche, duerme con la luz encendida y nunca vuelve a mirar debajo de la cama. Caso 7. La siguió hasta su casa, Estado de México. Este caso ocurrió en una zona poco transitada del Estado de México. Una joven regresaba a casa después de visitar a una amiga. Eran casi las 2:30 de la madrugada. La calle estaba vacía, demasiado silenciosa. A mitad del camino, escuchó llanto. No fuerte, no desesperado. Un llanto lento, cansado, como si alguien caminara mientras lloraba. Ella volteó. No vio a nadie. Siguió caminando. Pero el llanto también siguió. Siempre a la misma distancia. Nunca más cerca. Nunca más lejos. Al doblar la esquina, vio una figura blanca parada bajo un poste de luz. No se movía, no lloraba, solo estaba ahí. La joven bajó la mirada y apuró el paso. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta con seguro y respiró aliviada. Pero entonces escuchó algo afuera. Llanto, justo frente a su puerta. No abrió, no se acercó, solo se quedó sentada en el suelo, temblando. El llanto duró exactamente 13 minutos, y antes de irse, una voz dijo: «Aquí te espero». Desde esa noche, la joven asegura que nunca vuelve sola a casa. Caso 8. Se veía en el reflejo. Morelos. Este testimonio llegó desde Morelos. Un hombre viajaba solo por una carretera secundaria de madrugada. Eran las 3:18 am. La neblina era espesa. Decidió grabar video para documentar el camino. Todo parecía normal, hasta que al revisar el video, notó algo extraño. En el reflejo del parabrisas aparecía una silueta blanca. No estaba afuera, estaba dentro del reflejo. El hombre no la vio en ese momento, siguió manejando, pero en el video la figura se movía lentamente, cada vez más cerca. De pronto, el hombre frenó en seco. Había escuchado algo. Llanto, dentro del auto. Apagó el motor. El llanto seguía, justo detrás de su asiento. El video termina cuando el hombre grita y la cámara cae. La última imagen muestra claramente un rostro pálido mirando directo al lente. El hombre abandonó el auto esa misma noche. Nunca volvió a recuperarlo. Caso 9. La voz que no era de este mundo. Oaxaca. Este es uno de los testimonios más perturbadores que hemos recibido. Ocurrió en una comunidad rural de Oaxaca. Un grupo de personas aseguraba escuchar llantos todas las noches cerca del río. Una madrugada, decidieron grabar audio todos juntos. Eran 5 personas. Se escuchaban nerviosos. Reían para disimular el miedo. Al inicio, solo se escucha el río. Después, el llanto. Fuerte, doloroso, tan claro que uno de ellos comienza a rezar. De repente, el llanto se detiene. Silencio absoluto. Y entonces, una voz femenina habla. No grita, no llora, habla tranquila y dice: «Ya me escucharon, ahora véanme». Se escuchan pasos corriendo, gritos, objetos cayendo.
La grabación termina con un sonido extraño, como agua moviéndose muy rápido. Ninguno de los 5 volvió a grabar algo parecido, pero todos coinciden en una cosa. Desde esa noche, cuando pasan cerca del río, escuchan una voz que los llama por su nombre.